Buenos días, profesor. Hoy el grupo 6 le va a hablar acerca del TLC entre Perú y EFTA. Bueno, hablemos un poco sobre este acuerdo. Este acuerdo de libre comercio entre los estados de la Asociación Europea de Libre Comercio, AELC, o como mayormente lo conocemos en sus siglas en inglés, EFTA, European Free Trade Association, se firmó el 24 de junio en Reykjavik y el 14 de julio en Lima en el año del 2010. Estos entraron en vigencia el 1 de julio del 2011 con Suiza y Liechtenstein, el 1 de octubre de ese mismo año con Islandia y finalmente el 1 de julio de 2012 con Noruega. Este tratado otorga preferencias arancelarias a productos que cumplan con la normativa de régimen de origen, lo cual beneficia mucho a las exportaciones del Perú, representando casi el 20% de incremento el año que entró en vigencia este acuerdo. Continuando con los antecedentes, en abril de 2006 se inician lo que son las negociaciones y para junio del 2007 se finalizan todos los acuerdos después de estas 4 rondas que mostramos en el cronograma. Es importante ese tratado porque los países miembros de la EFTA poseen un alto índice del PBI per cápita y además también tienen un índice de desarrollo humano alto. Por otro lado, países como Suiza son importantes centros financieros y países como Noruega e Islandia destacan en sectores como pesca y transporte marítimo. Adicionalmente, el comercio con EFTA ha venido creciendo en estos años. Para el 2010, el intercambio comercial con los países miembros de la EFTA representaba un 20% anual en crecimiento, siendo el 97% exportaciones. ¿Qué se negoció en este tratado? Se negociaron temas como comercio electrónico, productos agrícolas, pesca, inversión, reconocimiento de proveedores de servicios, colaboraciones científicas, entre otros puntos. A continuación les voy a hablar acerca de la balanza comercial. El TLC Perú-EFTA se hizo válido a partir de julio del año 2011. Según el estudio realizado por Misetur a base de los datos tomados de Trademap, como se pueden apreciar en este gráfico, el 96% del intercambio comercial que sucede entre Perú y EFTA pertenece a Suiza, entre los cuales los productos principales que este país demanda es el oro y la plata. En segundo lugar viene el 3% de este intercambio corresponde a Noruega, donde las principales partidas que el Perú exporta son el aceite de pescado y en segundo lugar varios textiles y el último, el 1%, va hacia Islandia. Todo en conjunto equivale a la exportación total que representa la EFTA con el Perú, y esto es alrededor del 4.5% de exportaciones totales. Este es un dato que se midió a partir del primer semestre del año 2019 y se cree que, según cómo se puede apreciar en las gráficas, ha aumentado entre el 60% entre la comparación del año 2018 y en el año 2019. Okay. Principales empresas de inversión directa a EFTA. En el Perú radican alrededor de 60 empresas nórdicas a lo que va del año en el primer semestre del año 2019. Según la Cámara de Comercio Perúa Nórdica, Perú es un destino atractivo para empresas nórdicas debido a su estabilidad macroeconómica. Entre las principales empresas de inversión directa se encuentra SN Power, que es una empresa que pertenece al sector energía, es Skanka, que pertenece a la industria petrolera, SN Power-As, que pertenece a la industria hidroeléctrica, Austral Group SA, que pertenece al sector pesca, y Interoil, que pertenece a la industria petrolera. Se calcula que alrededor de 1.700 millones han sido invertidos
en los sectores de logística, portuaria, energía y hidroeléctrica. Gracias. Continuando con la exposición de mi compañera, las principales empresas de exportación a EFTA, en un ranking del primero al 10, tenemos en las 5 primeras a mineras, como Minera Yanacocha, Minera Barrick, Miscachilca, Minera Aurífera, Compañía Minera Ares, Minera Beta Dorada. En sexto y séptimo tenemos empresas de confección, de textil, Michelicía, Incatop. Y en los últimos 3 lugares, en el octavo, en el 9º y el 10º, tenemos a Tecnológica de Alimentos SA, Puertos del Pacífico SA y Pesquera Diamante. Es decir, los primeros 5 puestos están ocupados por mineras, es decir, que nosotros exportamos minerales a EFTA, luego también exportamos un buen porcentaje en textil y por último en alimentos. Mi compañera ahora les va a explicar con mayor detalle cuáles son los productos que exportamos. Asimismo, me gustaría acotar que este cuadro fue elaborado por nosotros con información encontrada en ADEX. Principales productos que exporta la EFTA. En productos tradicionales está el oro en bruto, grasas y aceites de pescado, minerales de cobre y sus concentrados, además también minerales de plomo, plata en bruto y café sin tostar. Y como productos no tradicionales está lo que es hilados de lana o pelo fino, espárragos frescos, boyas y flotadores para redes de pesca, así como también truchas, paltas y mucílagos de semilla de tara. En cuanto a los principales productos que importamos del EFTA, están los medicamentos para uso humano, tratamiento oncológico o VIH, los demás medicamentos excepto analgésicos y compresores para vehículos automóviles. También es importante mencionar que importamos de los países del EFTA bienes capitales y materiales de construcción. Esto representa el 46% de las importaciones totales. Medidas de defensa comercial, antidumping, sujeto al artículo 6 del GATT. La parte recibe una solicitud debidamente documentada y notificada. Antes de iniciar una investigación, la parte notificará por escrito a la otra parte cuya mercancía se alega está siendo importada en condiciones de dumping. Permitirá la realización de una consulta en un periodo de 20 días con miras a lograr una solución mutuamente satisfactoria. En lo que es salvaguardias, una parte excluirá las importaciones de una mercancía originaria de una o varias partes si tales importaciones constituyen una amenaza de daño grave a la rama nacional. La parte debe notificar esto en 30 días y también debe notificar las amenazas o las posibles causas que pueda afectar a la rama nacional en los diferentes sectores industriales. En el caso de subvenciones, se abre un proceso de investigación para determinar el grado de efecto de los subsidios. Se notifica la mercancía beneficiada y permitirá un periodo de consultas de 30 días con el fin de llegar a una solución. En el tema de propiedad intelectual, acerca de las marcas, hemos establecido lo siguiente. Las partes otorgarán una protección adecuada y efectiva a los titulares de derechos sobre marcas de bienes y servicios. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio, cualquier digno combinación de signos, cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguirse de los bienes o servicios pertinentes. En el caso de patente, los patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos en todos los campos de tecnología, siempre que sean nuevas, ¿no? Cada parte podrá excluir de la patentabilidad las invenciones cuya exportación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger, por ejemplo, el orden público o la moralidad prohibida por su legislación también, ¿no? En el tema de medidas sanitarias y fitosanitarias, hemos establecido lo siguiente. Bueno, las partes se amparan al acuerdo EMSF establecido por la Organización Mundial de Comercio. Las partes se comprometen a establecer un comercio bilateral justo e idóneo, sin el prejuicio del derecho a adoptar medidas necesarias y
Para proteger la salud humana y animal y vegetal, las partes no utilizarán sus medidas sanitarias para restringir sin justificación científica el acceso a los mercados. Las partes establecen un foro de expertos. Este foro se reunirá cuando sea requerido por una de las partes con el fin de permitir el uso eficiente de recursos. Asimismo, están encargados de evaluar, de dar soluciones idóneas y oportunas. Cabe resaltar también que presentamos autoridades que emiten certificados sanitarios y fitosanitarios. Estas autoridades gubernamentales son la DIGESA, la SENASA y SANIPES. Bueno, como principales noticias de interés económico y comercial entre el tratado que tiene el Perú con el EFTA, como países como Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia, tenemos la primera noticia que trata sobre que este tratado busca aumentar el comercio de productos no tradicionales, tales como el cacao en grano, los hilados de lana, y bueno, los espárragos frescos. También, por otra parte, también quiere comercializar y aumentar la comercialización de productos tradicionales tales como el oro y la plata en bruto. Y bueno, los minerales en zinc. El EFTA, acá recalcar que el EFTA agrupa a los países que prefirieron no estar en la Unión Europea, y con esto el objetivo que tiene con Perú es favorecer la expansión económica y la estabilidad financiera de todos sus miembros. En la segunda noticia tenemos que las exportaciones del EFTA han crecido un 15% en promedio anual desde el 2010. Entre las exportaciones peruanas hacia el EFTA tenemos hacia Suiza unos 5.75 millones de dólares, hacia Noruega 63 millones de dólares y hacia Islandia 3 millones de dólares. Estos en los sectores pesquero e industriales. Los retos y los desafíos de la relación comercial que tienen ambas partes del tratado o el acuerdo vendrían a ser, bueno, que Suiza, al ser líder mundial en productos farmacéuticos y biotecnología, banca y seguro, permitirá que Perú tenga una alta competitividad a nivel de calidad entre ambas partes. Esto ya que pueda adoptar como ejemplo a seguir lo que estos países de primer mundo tienen y adoptar la calidad que ellos proponen a sus ciudadanos. Por otra parte, Islandia utiliza grandes recursos naturales renovables en la industria pesquera y la energía. Esto le permite a Perú que adopte medidas para hacer un esfuerzo de ejemplo también, ya que Perú es un gran productor de pesca y energía. Perú, al ser un país donde la economía es altamente informal, tiene como gran desafío enfrentar esta informalidad para que sea un país que pueda enfrentarlo después, ya que Perú no tiene mucha fiabilidad de los países que tienen con los que tiene el acuerdo. Y bueno, por último, ya que Perú es un destino muy atractivo para las inversiones y bueno, el comercio internacional, Perú tendrá que tomar medidas que adopten un Estado más inclusivo y sostenible para que en el futuro pueda tener mejores acuerdos y llegar a mejores medidas con los acuerdos ya obtenidos con los países del otro mundo.